La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta, y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes. Buenas, pero muy buenas noches, gracias a Dios estamos aquí, como toda la noche a través de CNC, siempre en compañía de don Darío Pérez y este servidor Luis Javier Castaño. Recuerde, somos soldados de Dios y por ello nos ha dado la gracia de estar con ustedes. Vamos a hacer unos comentarios sobre lo que los hechos políticos de la semana, como nos han pedido mucha gente que nosotros hagamos unos resúmenes de los hechos políticos. Hoy estaremos para ello con Rubén Ruecho. Buenas noches. Bueno, doctor Javier, para usted, para toda esta inmensa teleaudiencia, gracias por seguirnos. Y bueno, aquí estamos, como siempre, con todos ustedes para presentar este programa Personajes. Muchos temas, siguen los ecos siguen de lo que ha dicho Luis Alfredo Ramos Botero, siguen también las respuestas del doctor Sergio Fajardo Valderrama, que ya vamos a tener más adelante. Tenemos el tema del túnel de Oriente, que ha sido suspendido preventivamente por el Ministerio del Medio Ambiente. Hombre, me estoy solidarizando, al igual que mi compañero doctor Javier, con los amigos de Angelópolis. Ya habíamos vivido algo similar en Amagá, y es el doctor Javier, que conoce en esa zona del suroeste, pues nos va a seguir hablando del tema de las minas. Lógico, el Día de la Mujer, ni más faltaba, a todas ellas nuestro saludo, nuestro cariño por el Día de la Mujer. Y temas nacionales como el tema de la fiscal. Estamos pendientes que el Consejo de Estado defina si el nuevo fiscal es por cuánto tiempo, por 4 años o por año y medio que queda faltando para este periodo que comenzó con Mendoza Diago. Y el hecho internacional, lo de Cuba. Cuba, de una salida muy olímpica, le dijo a Santos: tranquilo, no se preocupe, no queremos ser piedra en el zapato, no nos invite. Pero apenas se viene Santos para Colombia y queda Cuba solito allá con su radio, su prensa, su televisión, ahí sí dicen cualquier cantidad de cosas, protestan, arengan y piden que no los tengan en cuenta, que no necesitan ser mencionados tan siquiera por la Cumbre de las Américas. Así pues que de todos estos temas vamos a conversar y a matizar con el amigo Luis Javier Castaño Ochoa a través de CNC en este su espacio de Personajes. Antes de entrar con estos temas, quiero tocar otro tema muy local. Acabo de venir de una reunión que terminó a eso de las 7:45 de la noche. Hace 1 hora terminó la reunión. Fue del Partido Conservador, citada por la presidenta del directorio departamental, la doctora Nidia Marcela Osorio Salgado, en el departamento. Y ha dicho la doctora Nidia Marcela, dentro de esta importante reunión, también convocó a la mesa directiva del Partido Conservador en Medellín, en cabeza de Diana Ruiz, en cabeza también del secretario, el doctor Raúl Hernando Roldán Pérez, exalcalde de Yalí, y también de su vicepresidente en Medellín, Víctor Arbeláez. Ahí estuvieron congresistas, diputados, concejales de Medellín, directoristas de Medellín, directoristas de Antioquia, a empresarios y el gerente nacional del Partido Conservador. Varias conclusiones. La primera: el día 28 de este mes de marzo será una gran convocatoria departamental para armar la propuesta que desde Antioquia se llevará al Congreso Nacional del 25 de abril. Temas internos, temas económicos, temas de opinión, temas de manejo de lo que es el partido, temas de darle la fortaleza a las mujeres, a los jóvenes y no restarles espacios como pretende el doctor Efraín Cepeda Saravia. Así pues que estaremos muy atentos de estos temas en su debido momento y con las personalidades que ya hemos mencionado. Y por último, para que venga el doctor Javier, ya me solidaricé con la gente de Angelópolis. Ahora me solidarizo con la gente del Chocó. Hombre, la gente del Chocó
está pasando por las más difíciles circunstancias con el paro armado. Un paro armado que ha negado el gobierno, que no pasa nada. Y ahí se nota la falta de la seguridad democrática definitivamente. Ha terminado hoy José Obdulio Gaviria Vélez. No se puede seguir manejando el país a través del trino, o del Twitter, o del Google, o de la opinión nacional con mentiras. Hay que decirle a la gente la verdad. Así pues, doctor Javier, que después de hacer este rápido balance, pero amplio por demás, la solidaridad con los hermanos del Chocó. Y con los hermanos y con los de Angelópolis también. Arranquemos por ahí. Usted que conoce esas zonas, por ejemplo, en Amagá, Las Minas, Pero aunque Angelópolis es por el otro lado. No, es en la misma sur. Es por ahí mismo, ¿cierto? Claro, Amagá y sigue Angelópolis. Ah, pero es que es pegadito, Sí, claro. pegadito. ¿Por qué no vemos la respuesta de Fajardo? Pero ahorita, ¿le parece? Enseguida. Pues, venga, hablemos del tema Amagá y el tema Angelópolis. No, porque es que en Amagá hubo 75 muertos la vez pasada, hace que ya como año y medio, 2 años. En la del silencio, se llama. En la del silencio. A ver, ¿qué pasa? Usted llega, por ejemplo, va a Amagá o Angelópolis, ahí en el pueblo usted no ve ningún problema. Salga a una vereda, entonces hay socavones. Entonces usted, cuando se mete a un socavón de eso, yo me he metido, pero hasta cierto punto, porque ya uno no es capaz. Le da miedo. Entonces se mete uno, entonces empiezan, y van, y como no es algo ilegal, entonces llegan a una parte en que hay veces no está el oxígeno, no hay nada, y se acumulan todo. No hay ventilación. No hay ventilación. Y pueden pasar por el mismo pueblo. Por eso usted se dice que por debajo, que en el suroeste sí, se está hundiendo el suroeste, se hunde. Entonces es que ellos hacen esto, hacen el socavón y le colocan unos palos, y aquí le van colocando unas tablas. Pero eso no resiste. Por eso, cuando ya salen de allá, al tiempo eso se pudre, eso cede. Y ahí mismo baja un metro, entonces vas bajando la tierra, es debido a ello. Entonces, y si no están las condiciones, inmediatamente puede venirse. Mire que esta fue fuera de la falla geológica que hay en la vía de Bolombolo. Fuera de esa falla que viene de Romedal. Ahí le puede meter lo que sea y se lo traga. Estamos de acuerdo. Y hay otra cosa grave, que esto es, por ejemplo, lo que ocurrió fue que la mina le cae agua y no hay por dónde salir el agua. Y se represa y después explota y inunda todo. Estamos de acuerdo. Eso es una lástima, ¿no? Sí, parece ser un problema de nunca acabar. No, porque es que, por ejemplo, en Palomos es corregimiento de Fredonia. Sí. Usted llega a Palomos y ve la gente, y después se desaparecieron del pueblo. Entonces llegan a los 6 meses, salen pálidos y salen una semana, raquíticos, si salen nada, desnutridos, a tomar trago, a buscar, fomenta mucho la prostitución. Entonces salen, se quedan 20 días, un mes, y se vuelven y se esconden a trabajar 4 o 5 meses. Entonces, allá metidos, se quedan allá duermen, allá comen, respirando el mismo carbón. Eso ocurre cada ratico. Pero lo más grave no es eso, Rubén, sino que uno que conoce la problemática son niños que se meten allá a trabajar con el papá. Es que decían los familiares y las familiares de los difuntos de esta mina de Angelópolis, que qué más hacían, que más, ¿para dónde más pegaban? Por eso, que no tenían más alternativa. No tienen más. Entonces, lástima que no tenga la campanita. Campanazo, ¿para quién? Un campanazo ahí. Claudia Cadavid, secretaria de Minas de Antioquia. ¿Qué ponerle ojo pues al tema? Sí. Sí, estamos de acuerdo. Porque yo espero pues que no pasen 4 años más y sigamos aquí lamentando más muertes. Más o menos una cosa que en esto de la tragedia en Amagá del Silencio, hay mucha gente que les hicieron todas las promesas de vida y por haber. Qué pesado. Vaya, verá cómo nos tienen a todas esas ayudas, bastantes hijos, las tienen en nada. Ha dicho el presidente del Partido Liberal, el doctor Simón Gaviria, a nivel nacional, que él quiere y ve prioridad dentro del tema de tributación que estas, ¿cómo se llama esto? Estas entidades multinacionales que están trabajando el tema minero, las empresas grandes sobre todo, pues que paguen lo que realmente corresponda y se justifica de acuerdo a lo que están ganando, porque se están llevando la riqueza del país a unos altísimos costos sociales, a unos altísimos costos de recursos naturales, y qué pesar, a unos altísimos, que eso sí no tiene con qué pagarse ni con qué remediarse, costos en vidas humanas. Bueno, hay una cosa, Rubén, también que lo hace el nuevo código minero, sí, es un código muy duro. Por ejemplo, usted por una placa
o se llama placa, o eso se llama una concesión. Título, el título, por el título. Título placa, ese título si es de 2.000 hectáreas, ese paga anual, fuera de las regalías, paga 40 millones anuales únicamente por el título. 1.200 vale además esa es la gran locomotora del país. Sí, y otra cosa, a nivel económico. Y empiece a pagar usted porque usted paga ahí ganancias ocasionales, regalías y todo. Eso únicamente. Si está legalizado, sí, pues. sí, está legalizado. Hay mucha gente ilegal trabajando en eso. Ahí es donde está el problema. Los que no están. Mire que la estamina era ilegal. Por eso. Tenía título, pero. O licencia es la palabra, más no título. Tenía un permiso, pero era para explorar, no para... Le voy a explicar cómo es. A uno le entregan la licencia de exploración. Que es distinta a la de explotación. De exploración sigue explotación. Pero para poder llegar usted a explotación tiene que tener una cosa que explorar es mirar a ver si hay, pero no empezar a sacar. Y tiene que tener una cosa que se llama plan de trabajo organizacional. Exactamente. Y no lo presentaron. Y después, y ahí no lo tenía el amigo. No, ni lo del medio ambiente. Entonces usted puede explorar. Entonces la exploración usted puede sacar algún carbón. Que haga estudios. Que haga estudios. Pero usted no puede explotar como es lo que él estaba sacar. haciendo. No puede sacar. Bueno. Eso. Gerardo Cañas Jiménez, ¿lo conoce? Sí, está. Claro, Cañita. Ese es el zar. El zar del carbón, ahí está. El zar del tema minero en el país, desde el punto de vista catedrático, académico, político. Porque es un hombre que conoce la clase política, es un hombre que lo atiende en el Congreso de la República. Y es un hombre que está estudiando muy fuertemente el tema de la minería, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y está representando un pool de empresas multinacionales en este país que están trabajando estrecha y directamente en el tema de la explotación minero. Me ha llamado Gerardo Cañas y me dice el doctor Gerardo que en el mes de agosto tendremos aquí en Medellín un gran evento de minería. Estamos cordialmente invitados, ahora llevaremos nuestras cámaras y transmitiremos y tocaremos esos temas de problemática porque no se pueden dejar seguir pasando como lo acabo de decir y que cada rato estamos lamentando muertes. Lo había advertido Guillermo Cuartas, exdiputado de Amagá. Trabajó mucho por eso. El hijo de las alcaldesas Gladys Guzmán, un saludo para ellos, también donde estaba el programa. Y no le pararon bolas. Y vea, ahí están los mismos errores de siempre. Qué vaina, ¿no? Los mismos errores. Pero ahora sí, como se dice, vea, volteemos la hoja y hablemos de su amigo, de su gobernador, por el que usted votó. No. Ay, sí. Mentira. No. Yo no voté por Fajardo. No. Líbrame Dios de tantos peligros en la vida. Pero no voté por Fajardo. Es el gobernador de todo. Entonces tenemos que buscar ayuda de nuestro gobernador. Nuestro gobernador. Y hay que aceptarlo. ¿Usted no? No. Y hay que aceptarlo y hay que ayudarle para que nos vaya bien a todos. Mire, todo viene concatenado de atrás. De ayer, perdón. Sí. Ayer estuvimos aquí, ustedes lo vieron, con Luis Alfredo Ramos explicando el tema del libro de la verdad, el libro Viche o el libro verde, para responderle al libro blanco que estaba lleno de injurias, según Luis Alfredo Ramos. Y hubo dos noticias ahí. La primera, textual, aquí lo tengo copiadito, dijo el doctor Luis Alfredo Ramos, esto ayuda a ambientar la nota con el doctor Fajardo ahora. Dijo Luis Alfredo Ramos Botero, que lo hice yo, por Dios, hombre. Que incongruencia de ¿dónde lo tenía yo? Dijo Luis Alfredo Ramos vale, aquí está la hojita. Que había mucha incongruencia y mucha mentira. Mira, aquí está. Sí. Porque no la veo. Listo. Primera noticia. Reto, donde y cuando quiera, a un debate público al señor Sergio Fajardo de cara al pueblo antioqueño y en los medios de comunicación. Cara a cara. Para poner en la balanza el libro blanco y el libro de la verdad. Pues ya Fajardo ha respondido, ya lo vamos a ver. Esa fue la primera noticia. La segunda noticia, los abogados, doctor Javier. Julio González Villa. Sí. Copie que exacto le interesa para cuando empiecen las demandas. Julio González Villa y Carlos Mario Molina, penalista, serán los encargados de demandar penalmente al doctor Sergio Fajardo Valderrama por haber injuriado y calumniado y atacar el buen nombre del doctor Luis Alfredo. Y eso puede dar pánico económico. Además, pánico financiero. Pánico financiero y económico. ¿Es las dos noticias de ayer? Sí. ¿Qué respondió Sergio Fajardo? Sergio Fajardo respondió esto en exclusivo a CNC. Éramos los únicos medios. CNC, nuestro con la alianza que no había respondido. Cable Unión y Teleantioquia. Esto dijo. Así, vamos a ver lo que dijo y saquemos la nota toda de... Hoy la sacamos también en nuestro noticiero.
Torbe. El gobernador Sergio Fajardo Valderrama le respondió al exmandatario Luis Alfredo Ramos y manifestó que en cuanto a la demanda que instaurará en su contra ya está preparado. Además que el libro blanco es una promesa que hizo en campaña. Desde la campaña yo dije, y no era charlando, que íbamos a poner una lupa. Y una lupa para ver qué recibíamos, porque nosotros asumimos responsabilidad sobre lo que recibimos. Ramos Botero en su intervención manifestó que instaba al actual mandatario para que realizaran un debate público y expusieran sus puntos. A esto Fajardo respondió: yo no voy a convertir esto en un espectáculo personal, ni a convertir la dignidad de retos entre machos que salen a discutir. Ese no es el tema mío. Ahí está lo que dijimos, lo mantenemos. El primer mandatario de los antioqueños afirmó que de acuerdo al libro blanco espera que la Contraloría le ponga la lupa a muchos temas de los cuales allí menciona. Aquí hubo muchas lupas que no funcionaron durante varios años, ya es hora de que funcionen. Por ejemplo, en la Contraloría Departamental de Antioquia, en los últimos años no se vieron muchas cosas. Ahora solo queda esperar cómo concluye la pelea entre el gobernador entrante y el saliente. Bueno, muy bien, ahí toda la pared. Textual. No quiero espectáculos personales ni pelea entre machos. Ahí está. ¿Se agallinó o qué? No sé, pero ahí es la respuesta para que la gente piense. Porque le digo, venga para ver salgo. Pero ahí van un papayazo, eso yo lo cojo. Listo, doctor, venga pues, mira. Si yo tengo todo eso, pero que por dice Dios, que tenía, entonces ¿cómo yo sí lo cojo. Y venga pues, le demuestro que usted sí fue, si su administración, la gobernación de suya, de Alfredo Ramos fue mala. A ver los soportes, no los tiene, vea, aquí está, señor. Y no le salió al debate. Ahí pierde puntos, o sea que no está muy seguro. No está regular, y dice pues que... Y Ramos muy berraco de decirle... Venga, yo le demuestro que yo tengo los resultados, vea, yo le muestro las pruebas, los gastos. Estamos de acuerdo. Entonces, o sea que ahí es para pensarlo mucho, pero yo creo que él debió haber contestado si era que tenía las pruebas. Pues por Dios. Sí, don Lázaro. Ahí me hacen un reto de esos. Y vámonos para allá. A ver, ¿sabe qué me acordó? ¿Usted no se acuerda de la escuela o en el colegio? Sí, me encontramos a la Lida. Siga molestando, siga metiendo con pelitos, yo a la salida. Porque uno primero amenaza con la profesora. Profesora, vea, me está molestando. La profesora, no molesten. Bueno, entonces, ¿qué hace uno? A la salida nos vemos. Y a la salida nos vemos después de esta pauta comercial. Ya regresamos. Estás viendo Personajes CNC, el canal de nuestra gente. Fue Rubencho, fue Santos a Panamá. Buscó a Cuba, buscó que Cuba no llegara aquí, que no viniera para evitar problemas con Obama, que va a ser el próximo presidente de los americanos. Honestamente, no ha podido salir ni en el martes, el martes, el gran martes salió, no ha podido salirle nadie, un gallo bueno iba a ser. Entonces vino contento Santos, me parece que fue un triunfo mediocre. ¿Qué es la última noticia que tenemos con el Ecuador y de todo sobre en particular? Y es bueno contextualizar, vamos a contextualizar un poco la noticia, doctor Javier. En abril, Colombia, con Cartagena, será sede de la Cumbre de las Américas, tercera Cumbre de las Américas. La pelea se 34, son 32, 34, 32 mandatarios. 32 mandatarios. Sí. Se armó la pelea porque unos querían que Cuba estuviese presente. ¿Quiénes querían? Correa, Chávez, Evo. Los del ALBA, sí. Noguera, ¿cuál es el de Nicaragua? Noriega. El Nicaragua es... Bueno, ahora me acuerdo. Y resulta que Estados Unidos dijo que no. Entonces puso a Colombia en un sándwich, porque Colombia era el anfitrión. Entonces Santos deshojando la galleta. Invito a Cuba, no la invito. Invito, no la invito. Invito, no la invito. Se fue para Cuba. Allá se encontró a Chávez, que estaba siendo recién operado del cáncer de tejidos blandos. Cuba facilitó las cosas con Santos. Le dijo a Santos, hágale tranquilo, no queremos ser piedra en el zapato, diga que no nos interesa ir. Santos acaba de decir eso. Hemos llegado a un acuerdo, no hubo consenso para que Cuba esté, entonces no la podemos invitar. Y Cuba acepta amable y amigablemente el tema. Pero se vino Santos para Bogotá y ahí mismo trinaron los cubanos. Sí. No nos importa, no hablen de nosotros, no los queremos, y ese es un veto de Estados Unidos a Cuba como siempre. Que no la tienen, vea. Así dijo. ¿Sí o no? Bueno. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí. La primicia, última hora, último minuto, atención. Correa, presidente del Ecuador, Rafael, deja en el aire participación
en cumbre tras hablar con Juan Manuel Santos. Eso. No dice ni Me sí ni no. encantaría estar en la cumbre, pero tenemos que analizarlo muy profundamente. Dijo, está presionando o está lanzando una especie a ver qué pasa. ¿Y quiénes se pegan de esa idea? Si Chávez dice algo similar, si lo dice el señor Evo, si lo dice el de Nicaragua. Bueno, Él es guerrillero, no me recuerdo cómo llaman en este momento. Entonces, vamos a ver qué pasa. Lo claro es que Estados Unidos le preguntaron y Estados Unidos se quedó callado. No, nosotros no hablamos de eso. Estamos de acuerdo. Dejemos el tema ahí, esperemos a ver qué pasa. Buena por Colombia, que aproveche esa linda oportunidad de ser sede de un evento muy importante como Pero lo es. Correa es el que ha querido dañar con lo del ALBA, ha querido dañar el tercer Congreso Iberoamericano. Claro que sí. Muy bien. Otro tema. Vamos a, hablemos del temita. Fiscal. Antes de ir al Twitter del gerente y cerramos con el Twitter del gerente. Bueno, estamos de acuerdo. La fiscal, la nueva fiscal se estrenó reviviendo la política. Marta Lucía Zamora. Sí, revivió la política. Sí. Llamó a Sabas Petel, llamó a Diego Palacio y llamó a Alberto Velázquez a juicio. Es correcto. ¿Ah? Los llamó a esos, ¿cómo le parece? Ahí se estrenado bien. Y la noticia es que la Corte Suprema de Justicia, en cabeza del antioqueño Javier Zapata, se declaró incompetente para decidir en el tema del periodo de la fiscal. O sea que quedamos en manos del Presidente. Consejo de Estado. ¿Otra vez? Es el ¿Por qué? Consejo de Estado y al que va a decir oficialmente el próximo fiscal. Claro, porque lo es la vamos a elegir providencia. por un periodo de Es que falta año y pico o el personal. el año y medio o los 4 años. Ahí estamos de acuerdo. Ahí está la noticia. Hombre, y algo que me tiene muy preocupado es el túnel de Oriente. Son 200.000 millones que se van a perder ahí. A mí me parece que eso es centralismo y hay antioqueños bogotanos que están hoy bailando por este hecho. Eso ¿Es tu no, opinión? a mí no me parece que uno no puede bailar por este hecho porque eso es una obra para Colombia y no para el Oriente antioqueño. Mi opinión es la siguiente: si Álvaro Vázquez hubiese ganado la gobernación de Antioquia, el ministerio no hubiera parado el túnel de Oriente. Estamos de acuerdo. Fue una decisión netamente politiquera del señor Frank Penn, que inventó cualquier cantidad de argucias y de mentiras, hasta el punto de llegar a decir que Cornare Le mandaba a seguir así. Sí. le entregó el CD vacío. Falso de toda falsedad. Por Dios, no hay derecho. Y lograron hacer el daño. Frenaron parcialmente 3 meses, ya se cumplieron, ya estamos en No, marzo. pues ya dijo que no tenía tiempo. Y ahora vuelve y lo suspende indefinidamente. O sea, Muy grave. los constructores van a decir: señores, yo pagando la plata centavo, ya me dieron los contratos, yo firmo aquí lo que sea, problema de ustedes, allá ustedes. Estamos de acuerdo. Y van a cobrar por hacer nada. ¿Perjudicados quiénes? Nosotros, Tú, nosotros, yo, la Antioquia. él, nosotros, Antioquia. vosotros. Pero Antioquia ellos. apenas. Por Porque Dios. esto es nada más de Antioquia. Qué lástima. Que le iban a hacer Pero la- no hubo voluntad política de Sergio Fajardo Valderrama Nada. ni de los ambientalistas. Muy bien. Qué Nos vamos. pesar, qué pesar. Nos vamos mañana, Rubencho, ¿a qué hora mañana? En Radio Super, 6 de la mañana. Y aquí, si Dios lo permite, estaremos de 8 a 8:30 en CNC Noticias, a 8:30 en el programa Personales. Somos soldados de Dios, por ello le agradecemos que estemos. Alex estuvo con nosotros, Marci, felicitaciones a Marci y a todas las niñas que trabajan en este canal y a todas las madres de familia, a todas las mujeres de Antioquia, de Colombia, que nos están viendo en este momento. Igualmente a Jonathan, igualmente a Heider que está por aquí, y Norveya, a todos que nos acompañaron hoy. Y como siempre a mi compañero Rubén Darío Pérez. Como me lo contaron, lo cuento. Hasta mañana y que Dios los bendiga. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta, y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes.